Hola, buenas tardes. Hoy es 8 de mayo de 2026. Falta poco para que se cumplan 40 años de la muerte de Borges. Y acá estamos nuevamente para rendir homenaje a su obra. Esta vez quisiera invitarte a pasear por ella, ir un poco más despacio, recorrerla transversalmente, pasar de un cuento a otro sin pensar en la cronología, sino en la afinidad entre los cuentos, disfrutarla, ya que realmente la obra de Borges es la Tebas de las 100 puertas. Pero aún así no tiene por qué parecerte un laberinto. El propio Borges negó que lo fuera en La casa de Asterión, un texto publicado por primera vez en 1947, que luego pasó a formar parte de El Aleph, y que es el que hoy me gustaría comentar. En los videos anteriores nosotros hablamos largamente de la obra subterránea de Borges. No solo hablamos, ¿no? Sino que además pudimos traerla a la superficie y leerla, ya que de a poco fuimos aprendiendo el lenguaje de símbolos en el que está escrita. Un lenguaje personal y secreto, porque no usa símbolos universales, tipo la paloma de la paz. No, él llama a la humanidad secta del Fénix, por ejemplo, ¿no? Y anda a darte cuenta de eso. De manera que no siempre es evidente la referencia. Pero si yo tuviera que confeccionar un glosario de símbolos borgianos, del más evidente al más oscuro, empezaría con el símbolo casa, en su sentido genérico de vivienda o lugar para habitar. Es uno de los símbolos más evidentes, ¿no? Y lo usa para referirse a su obra y así poder describirla como si fuera una casa, la estructura como si fuera la arquitectura, etc. En La muerte y la brújula vimos que lo hacía por primera vez, ¿no? Tengo mis razones para creer que ahí acuñó el símbolo, lo acuñó en ese cuento y después lo siguió usando con el mismo sentido, porque lo volvemos a encontrar en el sur y de nuevo en la casa de Asterio. Por supuesto, tiene que conservar el mismo sentido porque si no, no estaría elaborando un lenguaje. ¿Sí? Si un día lo usa de una forma y otro día lo usa de otra, bueno, no habría ahí la sistematicidad que necesita un lenguaje de símbolos, ¿no? Aunque sea propio, él respeta su lenguaje simbólico. En La muerte y la brújula, esto ya lo vimos, la quinta de Triste Leroy representaba o hacía referencia a Clonucar Orbis Tertius, ¿no? Su cuento más ambicioso en el sentido de abarcativo, ya que en él Borges establece el paradigma panteísta idealista de que los demás cuentos son solo corolarios. Por eso, en su lenguaje simbólico, Clonucar Orbis Tertius debe corresponderse con la totalidad del predio, digamos, de Triste Leroy. Lo cual es un poco contraintuitivo, porque uno diría que el libro Ficciones contiene el cuento Telonucar Orbis Tertius, pero pensado desde el punto de vista del contenido metafísico es al revés. Los otros cuentos son consecuencias lógicas de Tlon Ucar Orbis Tertius, ¿no? Que por tanto los abarca. En cambio, la casa que está dentro de Triste Leroy, que es parte de, bueno, esa casa representa a ficciones, a los demás cuentos, ¿no? Y por eso, al describirla, Borges decía que abundaba en inútiles simetrías, en repeticiones maniáticas, que a una diana glacial en un nicho le correspondía un segundo nicho con otra diana, o que a una escalerita del sótano le correspondía a otra, etc. Y esto es tal cual, no es una descripción de su obra. A la Biblioteca de Babel le corresponde La lotería en Babilonia. A Pierre Menard, autor de Quijote, le corresponde Examen de la obra de Herbert Quain. A la estructura formal de Tlon Ucar Orbis Tertius le corresponde la estructura formal del jardín de senderos que se bifurca. Bien, en el sur, ese cuento que es una mini autobiografía, reaparece el símbolo casa en la estancia de Juan Dalma, no sé si te acordás. También, en ese caso, el símbolo de la estancia lo emplea para referirse a la obra memorable que Borges añoraba escribir antes del accidente y que no había escrito aún, ¿no? Tuvo que pasar por el accidente y experimentar la iluminación para finalmente escribir ficciones. Antes de eso, así como Dalman se demoraba en ir a la estancia, que lo esperaba en algún lugar preciso de la llanura, Borges se demoraba en escribir la obra que lo esperaba en algún lugar preciso del futuro. Obra sobre la que se asentaría su fama de narrador, ¿no? Ficción. Mientras tanto, Dalman y Borges se contentaban con la posesión abstracta de la estancia y de la obra respectivamente. Bueno, ahora sí, con este repaso que hicimos de estos antecedentes,
podemos abordar la casa de Asterión y captar de inmediato el significado subterráneo del título. La casa de Asterión es la obra de Borges. Borges en este texto nos habla literariamente de la casa de Asterión y subterráneamente de su obra. O podríamos decirlo de otra forma. Habla literalmente de la casa de Asterión y simbólicamente de su obra. A la vez que establece una comparación que está implícita entre ambos planos, es decir, entre él y Asterión y entre su obra y un laberinto, porque Asterión vivía encerrado en un laberinto. Por si acaso no te acordás, repasemos el mito. Asterión es el nombre del Minotauro, que es un monstruo que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro. Era el hijo de la reina Pasífae y de un toro blanco del que ella se había enamorado y con el que engañó a su marido, el rey Minos de Creta. Por eso Asterión, digamos por esta cruza rara, era mitad hombre y mitad animal y vivía encerrado en un laberinto diseñado especialmente por Dédalos para que no pudiera salir. Para alimentarlo, periódicamente introducían en el laberinto a jóvenes atenienses que Asterión devoraba, ¿no? Porque los jóvenes tampoco podían salir. Teseo, príncipe de Atenas, harto del terrible tributo al que estaba obligada su ciudad, pidió que lo enviaran a él para enfrentar personalmente a Asterión. Cuando Teseo llegó a Creta, Ariadna, la hija de Minos, se enamoró perdidamente y le entregó un ovillo de hilo para que pudiera orientarse, matar a Asterión y encontrar la salida del laberinto. Fue gracias al hilo de Ariadna que Teseo logró cumplir su misión, ¿no? Borges, en la casa de Asterión, por supuesto, hace una reinterpretación de este mito, pero no es una reinterpretación cualquiera, completamente libre. No, como siempre, está rigiéndose por las dos leyes polares que dictó para sí mismo en Pierre Menard, autor del Quijote, donde escribió: mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original. Y pone original entre comillas. Lo que significa, ya sabés, pero lo repito, que su juego de escribir doble, que nadie le conoce y por eso es solitario, ese juego de escribir piezas de dos caras, una de ellas literarias y la otra no, está regido por reglas, ¿no? Este juego requiere reglas porque de otro modo no lograría su objetivo. Acá hay un riguroso método de trabajo. En primer lugar, tiene que tener claro cuál es el texto subterráneo que quiere introducir. Texto subterráneo que en lo que acabo de leer llamó texto original, ¿no? El texto subterráneo es el texto original. Y está bien que lo llame original porque es el que da origen a todo lo demás, ¿no? Es en función del contenido subterráneo que Borges organiza el resto de los elementos y construye, bueno, una cáscara literaria o una superestructura literaria que cubre y a la vez contiene eso que él quiso decir, ¿no? En la construcción de la superestructura literaria, bueno, ahí se permite variaciones, tanto de tipo formales como psicológicas, ¿no? La primera ley polar lo impulsa a imaginar variantes, a sopesar posibilidades. En lugar de usar el mito de Asterión, no sé, podría haber usado el de Prometeo, ¿no? O hablar de Epaminondas. Bueno, a todo este trabajo imaginativo tiene luego que aplicarle la segunda ley polar, que lo obliga a sacrificar a Prometeo y quedarse con Asterión, porque es a través del mito de Asterión que va a poder expresar mejor el texto subterráneo, ¿no? Los símbolos van a fluir mejor si trabaja el mito de Asterión que si trabaja el mito de Prometeo. Bueno, con solo enfocar el cuento de esta forma, ya entendés muchas cosas, ¿no? ¿Por qué el mito está contado desde la perspectiva de Asterión? ¿Por qué Borges empatiza tanto con Asterión? ¿Por qué el laberinto no es un verdadero laberinto, ya que uno puede salir y entrar? Bueno, estas rarezas son el efecto perturbador que produce el texto subterráneo, ¿no? Ahora pensá, ¿qué tendrá Borges que decirnos subterráneamente de sí mismo y de su obra en 1947?
a 5 años de la primera compilación de los cuentos de ficciones y a 3 de la publicación de los cuentos de artificios, y sin que nadie se hubiese enterado ni de la doctrina hermética, ni del pánico que sintió de ser descubierto. ¿Qué tendrá para decirnos? Que nadie leyó su obra. Obviamente no lo dice ni directamente ni con estas palabras, sino simbólicamente y a través de las palabras de Asterión. Y fíjate, lo primero que establece Borges es que su obra no es un laberinto, ¿no? Porque le hace repetir varias veces a Asterión: las puertas de mi casa están abiertas de noche y de día, que entre el que quiera, ¿no? Dice, repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay cerradura. Bueno, un laberinto de puertas abiertas no es un laberinto. Un laberinto del que se puede entrar y salir no es un laberinto. La obra de Borges tampoco. Está al alcance de cualquiera. Es cierto que es muy original, pero no por laberíntica. Su originalidad radica simplemente en que es única en su especie, ¿no? Asterión dice que el que entre a su casa no hallará pompas mujeriles, pero sí la quietud y la soledad. Y luego dice que hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Bueno, todo bastante diáfano, ¿no? Y cierto, además. En ficciones y artificios no se habla de mujeres, no se habla de amor, de penas de amor, nada de eso. Hay una mencionada en examen de la obra de Herbert Wayne ahí de lejos, ¿no? Y también podemos decir que es una obra quieta y sola, porque no ha tenido lectores. Y qué decir de la originalidad de la idea de inscribir una doctrina filosófica en diferentes historias para que no sea advertida, ¿no? Y finalmente tenemos, bueno, esa mención de una obra parecida en Egipto. ¿Cuál será esa obra? Las Mil y una Noches, ¿no? Libro que para Borges es el símbolo máximo de lo que denominó panteísmo idealista y cuyas raíces más profundas llegan al antiguo Egipto y a los textos herméticos. Tlonucar Orbis Tertius, sin ir más lejos, es una ilustración magistral del proceso mediante el cual las historias que contamos, al estilo Las Mil y una Noche, crecen, se difunden, se cruzan y se ramifican incesantemente, generando incesantemente el mundo tridimensional en el que vivimos. Pero a pesar de que Las Mil y una Noches resuena en la obra de Borges y está en permanente diálogo con ella, no son obras que se parezcan, ¿no? Bueno, entonces retomemos un poquito el hilo. Borges dijo hasta ahora que su obra es original, pero no es un laberinto, por lo que cualquiera podría en principio acceder a la dimensión subterránea y leerla, solo que esto no sucede. Los lectores se pierden uno tras otro en su obra, ¿no? Se pierden ellos solos, sin intervención de Borges, ¿no? Sin intervención activa. Y mirá cómo lo dice Asterión en el texto. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan. Y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son. Sus lectores, a quienes Borges no conoce, no avanzan ni un poquito hacia la obra subterránea. Enseguida se pierden y quedan ahí, perdidos entre los cuentos fantásticos, ¿no? Que son nada más que la cáscara literaria. El que creyó que la biblioteca de Babel habla de la biblioteca de Babel, cayó y ahí quedó. El que creyó que Pierre Menard habla de un personaje llamado Pierre Menard, cayó y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, en esa galería, en ese cuento. Porque Borges no le va a dar una manito a nadie, ¿no? No va a ir a decirle a nadie, che, Pierre Menard esconde un prólogo subterráneo. No te das cuenta de las simetrías con Herbert Wayne, que es el epílogo. No, Borges solo habla en su obra. El que no entendió, se jode, ¿no? Y escuchá cómo lo dice por boca de Asterión. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas de día y de noche. Es verdad que Borges solo habla
en su obra, pero también es verdad que cualquiera puede adentrarse en ella a través de sus muchas puertas abiertas. Las puertas abiertas conectan unos cuentos con otros. Un símbolo en común conecta el sur y el fin. Dos nombres distintos para la misma ciudad conecta la Biblioteca de Babel y la Lotería en Babilonia. Dos estructuras idénticas conectan Pierre Menard con Herbert Wayne. Ahí tenés algunas puertas abiertas de noche y de día. El problema es que no las ven. Entonces caen en el laberinto de la desconexión, que en rigor no es un laberinto, pero en la obra de Borges funciona como tal. Más abajo dice Asterión: el hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. A Borges no le importa la soledad en la que lo sume la incomprensión de su obra. No le interesa aclarar nada a nadie. Y como Aristóteles, el filósofo, así lo llamaban en la Edad Media, como Aristóteles piensa que escribir algo no es comunicarlo. La escritura por sí sola no comunica. Es una verdad que aprendió por experiencia y la expresa en otros contextos también, no solamente en este cuento. Por ejemplo, en Siete Noches, en la conferencia dedicada a la Cábala, escribió: Aristóteles acababa de publicar su Metafísica, es decir, de mandar a hacer varias copias. Alejandro lo censura, diciéndole que ahora todos podrán saber lo que antes sabían los elegidos. Aristóteles le responde, defendiéndose, sin duda, con sinceridad: mi tratado ha sido publicado y no publicado. Y Borges concluye: no se pensaba que un libro expusiera totalmente un tema. Se lo tenía como una suerte de guía para acompañar una enseñanza oral. Bueno, porque tenía su propia obra publicada y no publicada, ¿no? Y no pensaba acompañarla con ninguna enseñanza oral. De cualquier manera, no hacer nada para explicar no equivalía a obturar la comprensión. Y según este texto, Borges había superado el terror a ser descubierto, ¿no? Había superado su etapa de Jaromir Ladik, porque ahora dice esperar con ansias al lector que por fin note las puertas, ¿no? Descifre las claves y lea su obra subterránea. Lo llama su redentor, lo llama su Teseo. Fíjate cómo lo dice Asterión. Alguien profetizó que alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? Bueno, hermoso, ¿no? La idea de redimir a Borges y la idea de que Borges nos añoraba, ¿no? Añoraba que lo comprendiéramos. Bueno, no sé si lo estaremos redimiendo, pero sí lo estamos comprendiendo mucho mejor. Su obra subterránea ya no está ni tan quieta ni tan sola. Algunos ya le estamos leyendo y otros van a tardar un poco más, pero van a terminar leyendo. Dos comentarios adicionales y dejamos por hoy. El primero: si el tema subterráneo del cuento es la incomprensión por parte de los lectores, es de esperar que aparezca el otro Borges o no. Esa suerte de depósito de todas las interpretaciones falaces, ¿no? El autor de la obra leída por la gente o que la gente leía y que Borges estaba muy seguro de no haber escrito. Bueno, con mucho humor, Borges primero le dio entidad a la mala interpretación de su obra y dijo, bueno, debe existir, ¿no? Porque si la gente la lee y a esa obra que no era suya, pero que de alguna manera emanaba de la suya, le asignó un autor al que llamó el otro Borges, ¿no? Esto es un chiste privado. Borges se divierte con la paradoja de su situación y se divierte a solas, ¿no? Obviamente, porque solo él advierte esa paradoja. Bueno, en la casa de Asterión, como no podía ser de otro modo, Asterión se divierte a solas con el otro Asterión, ¿no? Asterión lo dice así: pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro nuestra casa. Con grandes reverencias le digo, ahora
volvemos a la encrucijada anterior. O ahora desembocamos en otro patio. O bien decía yo que te gustaría la canaleta, y ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. Si antes pudimos sentir el estoicismo con el que Borges soportaba su soledad, soy único, no me interesa explicar nada, a quien se cae ahí lo dejo. Bueno, ahora en este párrafo podemos sentir su vulnerabilidad, ¿no? Su añoranza de no ser único, de tener un par al que no necesita explicarle nada, ¿no? A ese Teseo que consiga el hilo de Ariadna y por fin lo encuentre. El segundo comentario que quería hacer tiene que ver con otra línea interesante del cuento que habría que conectar con Examen de la obra de Herbert Quain. Borges parece haber empezado a sentir cierta idealización de su obra que no le gustaba mucho, ¿no? Compararse con Asterión, un monstruo, y monstruo significa digno de mostrarse, y esto me lo enseñó Borges en alguna conferencia. La comparación que hace de sí mismo con Asterión, a mi modo de ver, tiene más que ver con la mirada de los otros que con cómo él se veía a sí mismo. A Borges no le cae bien la mirada idealizadora, ¿no?, hacia su persona. Siente que tiene algo de vulgaridad o de bajeza. Fíjate lo que dice Asterión. Algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplastadas, como la mano abierta. Y sigue, ya se había puesto el sol, me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Bueno, además de las flores que acaba de tirarle a doña Leonora Acevedo, su madre, se nota que a Borges no le gustaba ni la idealización ni la obsecuencia. A veces en las entrevistas pedía no me diga maestro, ¿no? Bueno, creo que podemos dejar acá por hoy. Solo agregar que en los últimos 4 renglones la narración cambia de perspectiva. El que habla es Teseo y dice Ariadna, podés creerlo, el Minotauro no se defendió. Borges tampoco, ¿no? Hace rato tiene asumido que lo van a fusilar. Lenrod, Jaromir Ladik, Kilpatrick, Vincent Moon, ninguno se defendió. Porque en cuanto aparezca un Teseo con el hilo de Ariadna, Borges sonó. El hilo de Ariadna es la ley de atracción, ¿no? El hilo de Ariadna es el secreto con mayúscula del que nos habla en la secta del Fénix. Lo cierto es que Borges se va a cansar de esperar, ¿no? Y durante la espera va a escribir La espera, cuento que vemos la próxima.